Me llamo Héctor Darío Flores, tengo 57 años, soy nacido en San Rafael, Mendoza, y allá por el año 1978 decido ingresar a la Armada Argentina. ¿Por qué decido ingresar a la Armada Argentina? Porque desde muy chico, siendo muy pequeño, en esa época se estilaba mucho, nuestros padres, en mi caso mi madre, me llevaba a los desfiles cívicos militares que se hacían en ese momento. Y ahí empieza a despertar en mí esa pequeña vocación de chico, ¿no? Después, cuando me encuentro en mi colegio secundario estudiando, estaba en tercer año de un colegio comercial y un compañero mío me comenta que su hermano había ingresado a la Armada y había estado estudiando meteorología, y ahí me empieza a despertar el hambre por conocer qué era la meteorología. Es así que en ese mismo año me dirijo hacia una pequeña oficina que habían abierto acá en San Rafael, en donde eh, hacía algo así de subdelegación de la Delegación Naval de Mendoza, que la tenían abierta solamente por un periodo para las inscripciones para dar ingreso a la Armada Argentina. Tal es así que en ese mismo fin del año 1978 me dirijo a esa oficina, saco los formularios, averiguo cómo es todo el tema para el ingreso, eh, llevo esa correspondencia con la solicitud de inscripción, me llega el material a mi casa, me preparo, creo que eran 3 materias, y en esas 3 materias, bueno, las preparo y me dirijo a una escuela de San Rafael, la Escuela Normal Superior Mixta, Tomás A. San Martín de Balcarce, donde rindo un examen escrito, me hacen una revisación médica. Pasado un tiempo me llega la correspondencia en donde he sido admitido en la Armada Argentina, y llega aquel 31 de enero de 1979, donde mis padres me llevan al ferrocarril de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, donde ingresamos ahí, nos toman todos los datos, ingresamos adentro del vagón y hay mi primera anécdota, diríamos, de lo que era el referente de ser un futuro militar, porque nos despedimos de nuestros parientes que nos habían acompañado hasta allá, y nos decían nuestros superiores, que en ese momento no entendíamos ni lo que era superior. Vale decir que siendo tan joven, la mayoría tenemos 16, 15, 16 años, 17, en esa edades oscilábamos, porque nos permitían entrar con 15 años cumplidos y no más de 21. Y bueno, se pusieron molestos nuestros superiores porque seguíamos saludando a nuestros familiares a pesar de que nos decían que bajásemos la ventanilla. A punto tal que, bueno, de tantas veces que nos retaron, llegó un momento que hicieron hacer el tren para atrás, y ahí tenemos nuestros primer movimientos vivos que le decíamos nosotros, cuando viene un cabo y nos hace poner en cuclillas, nos hace llevar las manos a la nuca y nos dice, bueno, esto es mano a la nuca abajo. Así que así es mi pequeña anécdota de mi primer encuentro con los movimientos vivos. Poquito ratito después emprendemos el viaje hasta Buenos Aires. Llegado el tren allá a Capital, nos llevan en los colectivos de la Armada Argentina hasta la Escuela Mecánica de la Armada, la famosa ESMA. Llegamos a la calle Rivadavia, donde nos revisan absolutamente todo, donde nos dicen que solamente podíamos dejar una muda de ropa, que es la muda de ropa de civil, que le llamamos, una camperita, una camisa, un pantalón, un par de zapatos, medias, todo lo esencial, porque el resto se nos iba a proveer de absolutamente todo, desde una pasta dental, un peine, toallón, más la ropa militar. Ese mismo día, 1 de febrero, pasamos los portones de calle Rivadavia y ya estábamos adentro de la ESMA. Ahora viene una parte comienza la parte sanitaria, en donde nos revisan, nos hacen una serie de vacunas, una en el brazo, la otra en la espalda, nos sacan sangre del dedo gordo en esos famosos vidriecitos que antes nos ponían, nos hacían un cortecito, y nos empiezan a proveer de la ropa militar, nos llevan a desayunar, a almorzar, después cenamos, y al otro día dormimos de civil, al otro día ya nos empezamos a vestir con la ropa de fajina, y comenzamos los 35 días dificilísimos, que es lo que se le llama el PSP, Periodo Selectivo Preliminar. Ahí es donde realmente era el filtro de todo, el filtro grande, porque de 8.000 que ingresamos debíamos quedar 5.000, por lo tanto debían limpiar 3.000. Eso quiere decir que en ese adoctrinamiento que recibimos militarmente, esa instrucción
se dedicaban a lo que nosotros, a someternos a movimientos vivos, es decir, carrera mar, cuerpo a tierra, arrastrarse, bueno, todo lo que comprende eso, pero aparte también a enseñarnos a utilizar los utensilios de almuerzo, de desayuno, nos enseñaban realmente, nos educaban a cómo se debía almorzar, cómo se debía merendar, cómo se debía desayunar, el orden jerárquico, ¿no es cierto?, todas las jerarquías de la Armada Naval. Nos enseñaban también quién era nuestro presidente, quién era vicepresidente, ministro de Economía, nos tomaban pequeños exámenes así orales cada tanto, y bueno, y así comienzan esos 35 días de realmente tediosos, de que nos tenían, como decíamos nosotros, a 1 metro del piso. Pasó esos 35 días, nos hacen un test psicológico, nos hacían elegir 3 especialidades, en lo propio yo elegí meteorólogo en primer término, mecánico aeronáutico en segundo, y la tercera especialidad no recuerdo cuál era. Tal es así que después de ese test psicológico que nos hacen, pasado ese periodo de reclutamiento, gracias a Dios, voy como meteorólogo a estudiar meteorología. Quiero aclarar que la ESMA es como si fuese una escuela grande, donde dentro de esa escuela hay pequeñas escuelas. Yo estaba en el curso operaciones, donde las especialidades que habían en ella eran meteorólogos, hidrógrafos, oceanógrafos, electrónicos radaristas, electrónicos sonaristas, los señaleros, los torreros, distintas especialidades. Después estaba el curso de aviación, que era otra construcción distinta, apartada de la nuestra, dentro del predio de la ESMA, con sus especialidades también. Y así sucesivamente distintos, el curso mar y servicio, el curso de máquina, el curso de electricidad, el curso de aviación, con sus especialidades. Después venía el segundo filtro. Ese segundo filtro significó, desde primeros días de marzo que empezamos el cursado hasta fin de año, de 5.000 terminamos creo que algo de 3.000. Así es como pasamos después a segundo año. No podíamos pasar con materias previas. No, el que tenía demasiadas sanciones le daban de baja automáticamente. Bueno, en fin, ese era un segundo filtro. Y así sucesivamente hasta llegar a tercer año. Fines del año 81, yo, a Dios gracias, los 3 años que estuve en la ESMA participé, fui integrante de la Armada del equipo de triatlón, en donde practicamos tiro, lanzamiento de granada, que es una granada ficticia que pesaba 550 gramos, y cross country, hacíamos carrera pedestrismo 5.000 metros. Producto de haberme ido muy bien durante los 3 años que salí cuarto, tercero y segundo, en los años 79, 80 y 81 respectivamente. Fines del 81 me mandan a mi primer destino, que es Puerto Belgrano. Llegado a Puerto Belgrano, ahí realmente llego ahí no desconociendo absolutamente, al ser recién egresado, de lo que era la vida realmente militar, porque uno conoce la parte teórica, pero la parte práctica no tiene afianzado todo. Y ahí es donde comienza realmente la segunda fase, que es realmente el ingreso a la parte viva, ¿no?, de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, una vez que llego a Puerto Belgrano, llego con mi pase que decía Puerto Belgrano, pero Puerto Belgrano es como una ciudad, es inmensamente grande, entonces no sabían dónde destinarme. Tal es así que me hospedan en el cuartel base. En ese cuartel base, bueno, de ahí me mandan a empezar a trabajar en el Comando de Operaciones Navales, que era una construcción que estaba muy cerca, un edificio muy cerca de donde yo dormía, del cuartel base, en donde es como referente un lugar importantísimo dentro de Puerto Belgrano, donde hay muchísimo personal jerárquico. ¿Qué pasaba? Empiezo a entrenar, no para triatlón, sino para pentatlón naval. Ese pentatlón naval representaba a la Armada Argentina, y competíamos contra la Armada de Brasil, Uruguay y no recuerdo qué otro país. Creo que Chile también, no recuerdo. Bueno, comienzo a entrenar, pero ¿qué pasaba? Yo sabía que meteorología, que era mi especialidad, requiere de muchísima práctica. Por lo tanto, si yo seguía haciendo hincapié en superar mis tiempos, en mi competencia, que ya no eran 3, eran 5, hacer pentatlón, la parte de meteorología la iba a descuidar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Porque yo no quería seguir con pentatlón. Si bien me gustaba la parte de gimnasia, la parte deportiva, pero mi carrera no se iba a fundamentar en eso. Entonces
empiezo a tirar mis tiempos para atrás, a hacer menos tiempo en los 8.000 metros, porque ya no se corrían 5.000 metros, sino 8.000 y todo, tal es así que quedo fuera del equipo. Quedo fuera del equipo y sigo trabajando en el Comando de Operaciones Navales, pero hacía un trabajo meteorológico muy, muy superficial. Era recibir una copia de la carta de meteorología donde estaba el pronóstico, le sacaba copias yo, eso me lo mandaba por facsímil la base Comandante Espora, que está en Bahía Blanca, y esas copias las entregaba en distintas oficinas de personal jerárquico del Comando de Operaciones Navales. Después me destinan a servicios marítimos. Cuando voy a dar a servicios marítimos, ocurre lo mismo. En servicios marítimos eran todos hidrógrafos, oceanógrafos y torreros. Vale decir que meteorología no contaba. Por lo que no me puedo quejar. Yo tenía que aprender a hacer algún trabajo. Y bueno, aprendo a hacer parte del trabajo que hacían los hidrógrafos. Por ejemplo, aprender a sacar la bajamar, la pleamar, etcétera, etcétera. Por ahí los acompañaba a hacer el drenaje, es decir, se tomaba la profundidad de la dársena para que los barcos, los buques de guerra no queden encallados. Por lo tanto, después mandaban las dragas para sacar todo ese barro que había desde el fondo de ahí de la dársena y no queden encallados los buques, como decía recién. Estando ahí, me mandan en comisión fines de enero, principio de febrero, al crucero General Belgrano, porque los meteorólogos éramos muy poquitos. Tengo entendido, según decían, éramos 80 y pico en toda la Armada. Es una carrera que no mucho elegían. Tal es así que me mandan en comisión, fines de enero, principio de febrero. Que dura la navegación, fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia, y llegando a Punta del Este, esto principio del 82, llegando a Punta del Este se explota una caldera, se queman 3 personas, quemaduras de consideración, no fallecen, pero quemaduras de consideración. Llegamos a Puerto Belgrano, vuelvo otra vez hasta mi destino, que era servicios marítimos, y ya se empezaba a gestar el tema de la guerra. En un principio todos pensábamos, no, que van a venir los ingleses del otro extremo del globo terráqueo y todo, pero bueno, en esto quiero hacer hincapié que realmente la parte de voluntad de no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de conscriptos, de civiles y todo, era muy marcada, porque habían listados interminables de personal voluntario para inscribirse y para ir a la guerra, en caso de hacer falta. Se suscita que el comandante del buque, Héctor Elías Bonzo, entiendo, según me dijeron, manda a pedir el mismo meteorólogo que había estado en la navegación anterior, que era yo. Entonces me dan una pequeña licencia para venir a visitar a mis padres. Así que vengo a visitar a mis padres y a mi novia en ese momento, que es mi actual señora, Graciela. Y bueno, le comento que me voy a la guerra solamente a mi hermano y a uno de mis mejores amigos. Pero bueno, se filtró la información en definitiva. Mis padres se enteran. Así que bueno, fue un sabor amargo de lo que se podía llegar a suscitar. Me van a despedir a la terminal de San Rafael. Cuando llego a Puerto Belgrano, el crucero estaba en reparación, se demora creo que 2 días en zarpar. Terminamos zarpando el 16 de abril de 1982, creo que 2 días más tarde de lo que se tenía estipulado. Durante esa navegación, a partir del 16, fuimos hasta Ushuaia, donde nos reabastecimos de combustible, de comida. Y partiendo de Ushuaia, y previo a eso también, se hacen las famosas prácticas, tanto de tiro, que nosotros en la jerga marinera se les llaman zafarranchos. Yo siempre en las charlas que le doy a los colegios les digo y les llevo al plano de la realidad esto. En Mendoza es una zona que es sísmica, y cuando muchas veces lo hablo con el tema de defensa civil, el tema que a mí me atañó mucho, que nosotros nos salvamos tanto del hundimiento producto de las grandes pruebas que tuvimos, los zafarranchos, todo eso, que no nos decían, como acá en el sismo se hace un simulacro y dicen el día martes a tal hora se va a hacer un simulacro, donde todo el alumnado, directivos, docentes, todos conocen tal día a tal hora cómo se tiene que hacer. Y yo les digo que eso está mal hecho, que se tiene que hacer en forma imprevista, que nadie sepa, que sepan cuáles son las cosas, cómo se tiene que realizar, pero no qué día tienen que venir, porque realmente ahí se puede hacer un testeo de la realidad de cuántos vamos a salvarnos o no. En la Armada esto era perfecto, se trabajó realmente con excelencia. Si lo tengo que definir, se trabajó con excelencia, porque esos zafarranchos tenían que cubrir todos los espectros posibles
que nos podían llegar a ocurrir. Quiere decir que el buque se puede prender fuego, por lo tanto se hacían prácticas de zafarrancho siniestro, el buque puede entrar en guerra, por lo tanto se hacían zafarranchos de combate, o el buque puede entrar se puede hundir por un torpedamiento, por averías, por lo que fuere, por lo tanto teníamos que cubrir el zafarrancho de abandono. Cada una de estas pruebas que se sometían esos zafarranchos estaban supeditados por una sirena que sonaba. En función de cómo sonaba la sirena, nosotros sabíamos qué tipo de simulacro se hacía, qué tipo de zafarrancho, en el que no teníamos horario estipulado. A mí muchas veces me tomó una vez bañándome, en el cual tuve que salir todo enjabonado, con el toallón. Nos daban 2 minutos para formar a donde teníamos la balsa asignada, que cada balsa tenía un componente de 20 tripulantes aproximadamente. Nos daban esos 2 minutos. Cuando nosotros llegábamos después de los 2 minutos, nos tomaban el nombre y el apellido, y cuando llegábamos a Puerto Belgrano, después teníamos que sufrir orden de unos días de arresto. No nos dejaban salir franco a la ciudad, sino que teníamos que estar en un determinado perímetro. Gracias a todos esos zafarranchos que nos enganchaban muchas veces durmiendo. Es más de una vez nosotros, cuando entrábamos en zona de conflicto o en navegación de sigilosa, dormíamos más de una vez vestidos, o solamente nos sacábamos los borceguillos, los zapatos, porque teníamos que acudir a donde fuese en el menor tiempo posible. Tal es así que después de ese 16 de abril que zarpamos, que hicimos escala en Ushuaia, y haciendo prácticas de tiro también, porque se tiraban blancos al mar flotantes, donde se tomaba una distancia determinada y se hacían pruebas con las escalas más chicas generalmente. Y si no, con las escalas más grandes de fuego se sometía un ataque mediante los cañones a islotes abandonados, donde tenía un poderío el crucero terrible. Por eso es que entendíamos en lo particular que el crucero jamás los ingleses lo iban a dejar llegar al estrecho de San Carlos, por su gran poderío que tenía. Si bien era un buque muy antiguo, de la Segunda Guerra Mundial, que ya todos conocemos, que se llamó Fénix, porque resucita de entre la ceniza cuando estuvo en Pearl Harbor, en donde había sido construido en Filadelfia y todo, pero bueno, tenía un gran poderío, a pesar de lo tan antiguo que era, un gran poderío para combatir más que nada hacia la superficie terrestre. Recuerdo perfectamente, después de ese adoctrinamiento, esos zafarranchos, aquel 2 de mayo, un día normal, frío, muy frío, nublado, con un terrible oleaje que no voy a olvidar nunca más. La ola se compone de 2 partes, el valle de la ola y la cresta. El valle es la parte cóncava que se forma abajo, y la parte de la cresta es la parte de arriba, la parte más alta. Esa amplitud entre el valle y la cresta de la ola eran de 7 a 10 metros de altura aproximadamente. Entonces, yendo en el crucero, que medía 182 metros, no se puede apreciar realmente el oleaje tan severo que hay. Pero cuando uno, pasada la situación esta que nos torpedean, aproximadamente a las 4 y 5 de la tarde, yo me encontraba hablando con una persona que no recuerdo quién es en este momento, en la oficina mía, que yo, al trabajar en meteorología tenía una pequeña oficina donde recepcionaba cartas de análisis isobáricos, etcétera, etcétera, donde yo de ahí tenía que proveer del pronóstico al comandante, que también quiero hacer un paréntesis en esto. No nos podíamos quejar, pero realmente una persona recién egresada no estábamos capacitados para hacer un pronóstico. Eso recién lo obtenía un cabo principal, quiere decir que más o menos una persona con 10 años de servicio. Yo tenía apenas 3 años de servicio, así que tenía que rebuscármela, como la navegación que habíamos ido a Puerto Madryn, Ushuaia y Punta del Este, que me dijeron, este aparato lo va a manejar usted, fíjese a ver qué puedo hacer. Y en función, estuve 24 horas en la primera navegación, en donde tuve que modular un receptor, y en función de la señal que me iba alargando, hacía andar la parte del grabado, un facsímil, a ver qué me salía, qué dibujaba ahí. Entonces fui seleccionando las distintas cartas de análisis isobárico de superficie, el pronóstico de olas, y bueno, y en función de eso, muy tomado con pinza, hacía mi pronóstico y se lo enviaba al comandante del buque, Héctor Elías Bonzo.
Lo mismo ocurrió durante la navegación, ¿no es cierto? Durante la guerra, hice exactamente el mismo trabajo y por ahí le daba una mano a mis compañeros que estaban en el cuarto de derrota, que el cuarto de derrota que se dedicaba era el teniente Navío García, que era mi jefe, el teniente Fragates Gut, que es quien sacó las fotos del hundimiento. Yo iba en la balsa con él, las que fueron tomadas que después salieron en las revistas. Y después estaba el suboficial Loyola y yo como cabo segundo, y creo que eran 5 o 6 conscriptos, 8 conscriptos, algo así. Éramos un número bastante pequeño. En esa oficina, ¿qué se hacía? En el cuarto de rota había un pequeño Magnavox, una computadora, se interrogaba al satélite cuando pasaba, nos daba la posición de latitud y longitud. Esa posición nosotros se la dábamos al oficial que estuviese de guardia, que era el encargado de conducir el buque, ¿no es cierto?, llevar a tantos grados de latitud y longitud, a tanta velocidad, etcétera, etcétera. También hay que aclarar que no se tiene, durante la guerra es meramente estrategia en la guerra. Entonces el comandante recibía órdenes cifradas, las descifraba y en función de eso le decía al oficial que estuviese de guardia que se tenía que dirigir a tal latitud y longitud. Por lo tanto, ese punto que se lo dábamos nosotros al oficial, lo ploteaba, quiere decir, lo traspasa a una carta de navegación, lo pone en tantos grados, minutos y segundos, tanto latitud como longitud, y a sabiendas que hacia dónde se tiene que dirigir y en función de la dirección y velocidad del viento que yo le daba, era que tenía que poner la proa del buque, sería la punta del buque, con tal orientación. Bueno, ese era un poco lo que hacía el trabajo extra, que yo lo aprendí a hacer ahí porque no era de mi incumbencia. Pero bueno, uno por ahí es un poquito, quiere aprender algunas otras cositas. Y en función de eso, ese día 2 de mayo, aproximadamente a las 4:05, recibimos el primer impacto en la parte de la cola del buque, en la popa, que ahí la mayor mortandad de tripulantes se suscita porque pega en una línea donde realmente agarra mucha gente, y el otro torpedo pega en la parte de la proa, en la parte de adelante, que es donde le vuela literalmente aproximadamente 10-12 metros de trompa, de proa. Bueno, a partir de ahí, que yo nunca supuse que había sido torpedamiento, porque estábamos fuera de la zona de guerra, habíamos estado dentro de la zona, pero ya habíamos salido ya hacía varias horas, ni enterados que nos venía siguiendo el submarino Conqueror, así que salgo a la cubierta principal y me encuentro al comandante Héctor Elías Bonzo, que le pregunta a mi jefe, ¿qué fue, García? Y ahí mi jefe le contesta que fuimos atacados por 2 torpedos, señor. Ahí tomo conciencia, me vuelvo a mi oficina y mi jefe me había dicho, Flores, no se olvide de una bolsa de equipo que es la que nosotros nos trasladamos de un destino a otro. Él había hecho poner cartas de navegación, sectantes, que son aparatos para tomar posiciones en el mar, de acuerdo a las estrellas. Bueno, en definitiva el objetivo era ubicar qué latitud y longitud se encuentra la balsa, y en función del oleaje después se vuelve a tomar a tantas horas, tanto tiempo, entonces se puede ver el desplazamiento de la balsa, cuánto se desplazó, hacia qué dirección y hacia dónde podíamos llegar a ir a dar la balsa que tuviese ese equipo. Y la otra bolsa de equipo que cada uno de los integrantes, de esos 20 integrantes que formábamos en esta balsa que ya teníamos asignadas, por eso se hacen los zafarranchos que nos dan un número de balsa y uno acude en todos esos zafarranchos, esas balsas. Esa bolsa de equipo contaba con latitas de gaseosa que habíamos pasado en esa viveza criolla, pasaban por la cantina, comprábamos algunas latitas, las habíamos dejado por si teníamos que estar en presencia de un naufragio, llevábamos ropa de abrigo, y bueno, eso hace que me demoro y llego realmente penúltimo a formar a mi balsa. Realmente es digno de destacar lo que es el profesionalismo con que se encaró todo el naufragio, el abandono del buque. Yo diría que fue perfecto, en ningún momento se vio una locura de la gente saltar de la borda hacia el agua enloquecidamente, ni nada. Todos miramos hacia arriba, hacia donde estaba el comandante, para que diera la orden de abandono. La orden se ve que la dio cuando yo me volví a buscar las bolsas de equipo, porque cuando yo llego, hay muy poquito tiempo, empiezan a tirarse mis compañeros. Y en esto quiero hacer un paréntesis importantísimo. Importante, ¿por qué? Porque muchas veces la sociedad desconoce de la entrega humana de que han tenido muchos soldados argentinos. Soldado es todo el que va a la guerra, sin distinción de rango jerárquico. Quienes tenían el dificilísimo trabajo, la orden que había de cumplir el buque en estanco. ¿El estanco qué significa?
tratar de dejar flotable el buque en mayor cantidad de tiempo posible para darle salvataje a la gente, ayudarle a que llegue a la balsa salvavidas, pueda hacer su abandono coherentemente. Pero esto como contrapartida mandando a pique a compañeros. ¿Qué significa esto? Yo en la charla a mí en los colegios les comento que, para hacerlo pragmáticamente, si yo tengo una pileta de lona llena de agua y me meto a la pileta con un balde boca arriba, si yo lo tomo de los extremos del balde, lo doy vuelta boca abajo y lo trato de hundir, me va a costar muchísimo, voy a tener que imprimirle mucha fuerza porque tengo que tratar de que el aire salga por algún lado, pero no tiene por dónde salir. Lo puedo hundir ofreciéndole mucha resistencia, mucha fuerza hacia abajo. Volvamos para atrás ahora. Eso es lo que debíamos cumplir en el buque, formar esa burbuja de aire. Vamos para atrás. Misma situación, pero le hago agujeros al fondo del balde. Lo tomo de la parte de los costados de arriba, de la orilla, lo doy vuelta boca abajo y con mucha facilidad lo hundo, porque el agua, a medida que lo voy metiendo para abajo, el agua va desalojando al aire porque el aire va saliendo por los agujeros que le provoqué al fondo del balde, ya que está boca abajo. Eso es lo que no debió ocurrir. Para lo cual, esa condición Z, en la que nosotros teníamos 2 minutos para ir a la balsa, la gente que está en las cubiertas, cubierta quiere decir como si en un edificio yo digo primer piso, planta baja, primer piso, segundo, tercero, etcétera, etcétera. La cubierta principal es el piso más largo, el que es el que se ve, el piso más largo que está, el más largo que está al aire libre en un buque. Después tenemos cubiertas inferiores, que son los pisos que están hacia abajo, y cubiertas superiores, que son los pisos que van hacia arriba. Bueno, en esto quiero rescatar, y para que la gente sienta sumo respeto por quienes ofrendaron la vida por nosotros. La gente que iba en sala de máquinas, que van 6 cubiertas abajo al fondo del buque, no tienen posibilidad ninguna de salvarse. No tienen posibilidad ninguna de salvarse, porque tienen que subir 6 pisos por una escalinata que se sube de una persona por vez, porque cuando se sale de esa escalinata para llegar a la otra escalinata no la tiene ahí nomás, sino tiene que a lo mejor pasar por pasillos, por otros sectores para llegar a la otra escalera, después retroceder 30 metros para volver a pasar encontrar escalera y volver a subir un piso más arriba, y así sucesivamente. Vale decir que jamás la gente que está en las cubiertas inferiores, la que está abajo de todo, donde va Sala de Máquina, donde va Santa Bárbara, que es el polvorín del buque, jamás iban a tener una mínima posibilidad de salir vivos en el caso de un hundimiento. Así como quienes estábamos en cubiertas superiores, en caso de ser atacados por un avión, jamás íbamos a poder salir con vida, muy rara vez, porque íbamos a ser atacados en la zona más vulnerable, que la parte de arriba, desde encontrándose un avión de guerra sobre nosotros, ¿no? Por esto quiero hacer este hincapié, para que la gente vea el sacrificio y que no fue en vano, y que la voluntad que tuvo la gente que ofrendó su vida por nosotros, siendo jóvenes, 18, 20 años teníamos en su gran mayoría, lo que hizo para que nosotros pudiéramos a tiempo llegar a nuestras balsas salvavidas y saltar a ellas. Una vez que saltamos, siempre se nos había aconsejado tratar de desplazarse y alejarse del buque porque nos podía succionar. Hay testimonios, que no es el mío porque yo iba a la balsa que fueron a tomar la foto, que me alejé gracias a Dios con bastante rapidez, pero hay fotos donde se ven balsas contiguas al crucero, pero fue tan noble el crucero que se hundió tan lentamente que no succionó ninguna de las balsas. Ahí comienza otra etapa también distinta, que es el naufragio, en donde lo primero que se acude, esta persona que tomó las fotos, que fue el teniente de fragata Hood, mi segundo jefe, una persona muy católica que nos hizo rezar el rosario, rezábamos mucho. Yo lamentablemente dentro de la balsa nos atamos 4 balsas entre sí el primer día, y de esas 4 balsas el otro día amanecimos 2 balsas, pero durante todo ese naufragio, que nos costó desde las 4:05 de la tarde que nos fuimos torpedeados, aproximadamente 5:15 ya estaba totalmente oscuro, y es distinta la predisposición de una persona con luz a estar sin luz, y ni hablar con el sometimiento del oleaje que había, que nos golpeaba terriblemente sobre nosotros. Bueno,
tuvimos que compartir la balsa con 2 personas, una en unas condiciones paupérrimas que iba todo quemado, un cabo principal creo que era, no recuerdo en este momento el apellido, que iba todo quemado, donde en un principio le sacamos la ropa, se la cortamos con la navaja naval, le sacamos toda la ropa, lo dejamos desnudo, se venían con parte de la ropa, pedazos de cuero, de carne, era un desastre, el olor a carne quemada era, bueno, la memoria olfativa uno no la pierde más, así que es terrible el olor. Y otra persona, un suboficial que trabajaba con nosotros, suboficial Loyola, que había tragado petróleo y vomitaba como una baba negra. Fueron las 2 personas que realmente compartieron la balsa con nosotros, que estaban en condiciones un poco, una muy limitada y el otro más o menos bien. Eso se suscita todo ese 2 de mayo. Al otro día, después de rezar muchísimas veces, de los terribles movimientos del oleaje que nos batía como si fuera una licuadora adentro de la balsa, el día 3 amanecimos, a eso a las 10:30 de la mañana, avistamos un avión. Ahí nos dimos cuenta cuando salimos, bajamos el cierre de la ventanita de la balsa y vimos que de las 4 balsas habíamos quedado 2 se habían desatado. Avistamos el avión, dijimos, bueno, ya nos vieron, ya nos van a venir a rescatar. Vimos otro avión cerca de las 12:30 del mediodía que sobrevolaba el círculo nuestro también, como enseña de que nos habían visto, y siguieron. Dijimos, ya nos van a venir a rescatar. Empieza la oscuridad otra vez a las 5 de la tarde, 5 y pico. Otra vez el bajón de la oscuridad. Seguíamos rezando. En lo particular, yo ya dejé de asistir a la persona que estaba quemada porque no tenía voluntad, ni era tanto el movimiento de las olas que lo único que hacíamos era vomitar. Estábamos muy descompuestos. Solo veía un concripto, Jorge Lucero, pampeano, al cual Dios me dio la posibilidad después de juntarme con él y darle mis honores, porque realmente se comportó como un señor, porque lo asistió a esta persona que estaba toda quemada hasta el último momento, hasta que fallece, no nos dice nada, para no alertar al resto de la tripulación. Y después, a eso a las 10:30, nos avistamos un buque de la Armada Argentina, el Bullar, en donde nos hacía seña de luz con un reflector, pero dijimos, bueno, ya nos van a salvar, ya nos van a rescatar. No se da así, sigue de largo, no sabemos los por qué. Después nos enteramos porque era un buque muy chiquito que lleva ya mucha gente rescatada, ya llevamos 30 horas más o menos, y 2 horas más tarde, a las 32 horas de naufragio, nos ha visto otro buque que es el Piedrabuena, también de la Armada Argentina, en donde el teniente de fragatas Good, que había pertenecido a la Marina Mercante, nos pone en precaución de decir, bueno, cuando este buque se acerque nos va a someter, nos va a oprimir por el oleaje propio, el movimiento del oleaje. Y fue así. Ahí realmente nos dimos cuenta que había fallecido esta persona que iba toda quemada, porque el primero que tratamos de subir fue a él, porque lo primero que hace el Piedrabuena es tirarnos una soga para que tengamos tensa de la balsa y que empiece a subir de una persona por vez, que nos tiraban una soga como con un cuero, como un círculo de cuero que nos lo poníamos debajo de las axilas. Nos agarramos de la soga y con los pies por el flanco del buque, ¿no es cierto?, por el casco que se llama, íbamos trepando y la gente de arriba iba recogiendo de la soga y así íbamos salvándonos uno a uno. Ahí llegamos al Piedrabuena, nos dieron un vasito con un guiso muy rico, que después de pasar tanto terrible frío, ese vino re bien, ese guisito. Ahí lo primero, aquellos que estaban mojados les dieron ropa seca, los que teníamos ropa húmeda más o menos zafamos, y lo que atine a hacer yo en primera instancia es tratar de buscar algún conocido. Ahí me encuentro con un camada mío, que es, camada se le dice a la persona que egresa junto a uno, ¿no es cierto?, los que ingresamos el mismo año, que era radarista. Entonces le comento que había pasado y él me dice, mira, veníamos navegando los 3, el crucero Belgrano y los 2 buques que hacían de escolta nuestros, que era el Piedrabuena y el Bullar. De golpe y porrazo no vimos más en el radar al crucero, entonces le dan aviso al comandante, aparentemente el comandante le da aviso también al otro buque. Bueno, el tema es que los 2 buques, tanto el Piedrabuena como el Bullar, se van de la zona de guerra, de ahí, de donde estábamos nosotros, donde habíamos sido hundidos. Por eso es que nosotros no entendíamos el porqué de pasar tantas horas sin que nos vengan a rescatar, a sabiendas de que habían 2 buques que navegaban cerca de nosotros.
Bueno, pasado esto, siguen rescatando aproximadamente hasta las 2 de la mañana. A mí me habían rescatado a las 12 de la noche, el día 3. Entonces siguen rescatando hasta las 2 de la mañana. Emprendemos viaje hasta Ushuaia, en donde nos proveen de un overol nuevo, nos dan un rancho volante que es un sándwich, una fruta y no me acuerdo qué otra cosa más. Nos toman los datos. Ya previo a eso nos habían tomado los datos en el Piedrabuena y mandaban después a nuestra familia que habíamos sido rescatados. Cuando llego a Ushuaia, como bien dije recién, nos sometemos a lo mismo, una serie de datos que habíamos sido rescatados, donde queríamos nosotros que fuera llevada esa información. Nos suben a un avión, hacemos escala en Río Grande de Tierra del Fuego y de ahí a la base Comandante Espora. Cuando llegamos a Espora, nos suben a un colectivo de la Armada, nos tapan todos los vidrios con diario, llegamos a Puerto Belgrano, nos se meten a una pequeña revisación médica muy, muy superficial, donde nos preguntan cómo habíamos saltado las balsas salvavidas, si nos habíamos hecho algún daño, algún esguince, algo con algún elemento contundente. En mi caso en lo particular no tuve esguince, nada. Bueno, esa fue la revisación. Nos proveen de un documento nuevo, provisorio, porque habíamos perdido toda lo particular, ¿no es cierto? Teníamos lo opuesto, ¿no? En mi caso particular, gracias a Dios, pude salvar lo único que me traje, la TIN, que es la tarjeta de identificación naval, que hasta el día de hoy la conservo, es mi pequeño gran tesoro. Y hay un amigo mío que practicaba triatlón conmigo, Rubén Suárez de Bahía Blanca. Él, cuando ve la lista de los rescatados que estoy yo, manda un telegrama que estaba rescatado y en buen estado de salud. Mi madre, que yo en ese momento tenía un latiguillo que siempre, cuando me preguntaban, mi apodo es Tachi, y me dicen, ¿cómo andas Tachi? De 10. Yo siempre tenía ese latiguillo que era de 10. Entonces, cuando llamo desde Puerto Belgrano a mi casa, como había habido mucha información un tanto fraudulenta y todo, mi mamá desconfiaba de los telegramas que habían llegado. Entonces, mi mamá me pregunta, ¿estás bien, Tachi? ¿Estás bien? Sí, vieja, estoy bien, estoy de 10. Ella después me dice, cuando vos me dijiste que estabas de 10, ahí supe que estaba hablando con mi hijo. Ahí recién tuve la confianza que debía tener. Así que bueno, nos dieron una pequeña licencia. Llego a mi pueblo natal, a San Rafael. Ni más bien llegamos ya antes de llegar a San Rafael, cuando en esa época Andesmar paraba en Santa Rosa, La Pampa. Estábamos cenando con otros compañeros nuestros, éramos 3 de San Rafael los que habíamos estado en ese momento en el naufragio y que nos veníamos juntos a San Rafael. En Santa Rosa se acerca un periodista, no sé cómo hizo, pero se enteró que estamos nosotros, ahí tenemos nuestro primer reportaje. Y cuando llegamos a San Rafael, llegamos a la terminal de San Rafael, también habían periodistas, nos llevan a nuestra querida LB4, que es la radio de San Rafael. De los 3 quedamos 2, ahí otra persona no quiso estar en el reportaje, otros náufragos. Y bueno, y ahí empieza una película nueva, ¿no? Que es esos 15 días que nos dieron, estábamos de radio en radio, de televisión en televisión, con charlas. Estaba el famoso Fondo Patriótico, donde la sociedad donaba oro, donaba distintas cosas, y bueno, también participamos en agradecimiento a todo ello. Pasados esos 15 días me vuelvo a reintegrar a mi destino, Puerto Belgrano, Servicios Marítimos, y en donde recibo otro de los primeros golpes bajos, ¿no es cierto? Porque cuando llego a mi destino, uno no pretende que lo reciban con bombos y platillos, pero sí pretende que quien trabajaba codo a codo, que lo reciba con una caricia al alma, que es vení, sentate. Justo se daba lo del Mundial 82, y no dieron la vuelta a la cabeza, como si yo hubiera estado con ellos el día anterior. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ahí subí a la oficina donde yo trabajaba todos los días y realmente empecé a atar cabos sueltos, empecé a tener otra visión de la que se podía llegar a venir, y ahí comienzo a madurar un poco mi futura baja, mi futura ida de las Fuerzas Armadas. Uno lo que pretende es que de los pares sea la primer caricia al alma, que sea de los pares de uno. Bueno, en mi caso particular no lo recibimos para nada. Durante muchos años yo estuve un tanto dolido con todo eso, con la sociedad, con los gobiernos, con la familia, pero el tiempo hizo que aprendiera a que ni los gobiernos, ni la sociedad, ni la familia estuvieron preparadas para recibir a un veterano, para recibir a una persona que pese a su edad, que entregaron todos los que no volvieron y entregamos lo que pudimos los que volvimos, entendiéramos con el tiempo que nadie estuvo preparado.
ni la sociedad, ni los gobiernos, como bien dije, y mucho menos la familia. Así que bueno, el 28 de diciembre del 84, después de haber seguido en Puerto Belgrano, y mi último año lo hice en la base Comandante Espora, que es una base por excelencia para los meteorólogos de gran aprendizaje. Se aprende muchísimo, es una escuela muy linda de aprendizaje para los meteorólogos. Ese 28 de diciembre no renuevo contrato, me vuelvo a mi lugar original mío, que es San Rafael, mi querido San Rafael Mendoza, en donde como primer propósito me pongo distintos objetivos. Pasado ese 28 de diciembre del 84, en donde opto por la vida civil, llego a San Rafael. El primer objetivo, como bien había dicho, me había propuesto ya distintos objetivos. El primero era terminar el secundario, ya que había hecho hasta tercer año nada más, así que me inscribo en un colegio secundario a la noche porque tenía que trabajar. Yo a mis padres, siempre ellos me dijeron, si te venís, porque ya se venía un poco formateando el tema de la no renovación de contrato, y mis padres me dijeron, acá la cama y la comida la tenés seguro, después veremos el tema del trabajo, cómo te vas reinsertando. Y así fue. Llegué acá, empecé a trabajar en el taller mecánico con mi papá, haciendo lo que podía hacer, lo que estaba a mi alcance, si bien no tenía conocimiento de mecánica, pero bueno, lavar piezas, lo que fuera. Salía a comprar repuestos, lo que sea necesario. Y terminando mi tan ansiado secundario. Tal es así que termino el secundario. Luego de trabajar con mi papá, una persona que realmente le debo mucho a esa persona, porque acá en San Rafael cometimos un error en general a lo largo y ancho del país, que después de tantas charlas, tantas puestas en común durante tantos años con los veteranos, más o menos nos pasó todo lo mismo. Primero refugiarnos a nuestra familia, no todas las familias estuvieron preparadas, no todas las ciudades recibieron al veterano de la misma forma. Nosotros pensábamos que era dar vuelta a la página de nuestra vida a la guerra y continuar habitualmente como cualquier vida común y corriente. Eso llevó mucho tiempo en darnos cuenta que no era así la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien nos marcamos objetivos en lo personal terminar mi colegio secundario, uno en un primer momento no quería estar en contacto con el resto de los veteranos de acá de la ciudad, al menos los que yo conocía, para no volver otra vez al 82, pensando que se podía dar vuelta a la página y continuar con una vida normalmente ciudadana, podríamos llamarle así. Con el transcurso del tiempo uno se empieza a dar cuenta que es necesario empezar a mantener contacto con el resto de los veteranos, porque nos sucedían cosas un tanto raras. Teníamos un poco la escala de valores distintos, se empezaban a extrañar muchas cosas, nos empezaban a caer las fichas de muchas cosas. Yo, mi viejo, atrás del taller tenía un pequeño patiecito y mi madre me enganchó muchas veces llorando. ¿Qué te pasa? No, nada. Uno en esto no quería ser la partícipe de los sufrimientos, de las heridas que no dejaban de sangrar a ninguno de nuestros allegados, ni hermanos, ni padres, ni amigos, ni nada. Un poco que queríamos hacer nuestro propio luto interno. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos estar en contacto con nuestros pares. Esto que me pasó a mí, le pasó a la gran mayoría en el país. Empezamos a sentir la necesidad de estar en contacto entre nosotros, a ver si ese proceso interno que estábamos sufriendo, en lo particular, en mi caso, era lo mismo que estaba padeciendo la otra persona. Después de tanto tiempo y tantas charlas y tanta comunicación con veteranos de otras provincias, no creo que todos la pasamos igual. Lamentablemente acá en San Rafael Mendoza es una zona un tanto ajena, o lo fue en su momento, un tanto ajena a todo esto, en donde se nos prometió el oro y el moro, que sí, que trabajo van a tener seguro, cuando realmente no lo fue así, en lo absoluto, no lo fue así. Las tres personas que mantuvimos contactos en ese momento, con el intendente, bueno, y se nos prometían cosas. Yo, a Dios gracias, a esta persona, Ramón Segundo Zúñiga, una persona que no lo tenemos entre nosotros ahora, pero que hizo muchísimo por los veteranos acá de San Rafael, hizo que nos comenzáramos a contactarnos entre nosotros, porque fue casa por casa de los que empezó a conocer él, y nos decía, ustedes tienen que estar en contacto entre ustedes, van a tener la necesidad en cualquier momento de estar contactados entre ustedes. Esta persona me hizo entrar a la municipalidad, Dirección de Espacios Verdes. Trabajé un poquito tiempo hasta que después empezó a trabajar en la lucha antigranizo, que se sabe que Mendoza es una zona por excelencia granicera, y bueno, se había innovado un sistema de antigranizo que venía de Rusia, y bueno, en el cual fui partícipe. Yo comencé a trabajar en radiosondeo,
un trabajo que es una partecita de meteorología, ¿no es cierto? La meteorología va mucho más allá de un radiosondeo, pero para lo que era prevención de lo que es el granizo, yo podría llegar a ser una persona con bastante aporte por los conocimientos que había adquirido en la Armada y porque realmente cuesta encontrar una persona con una especialidad así, porque es muy poco común en la sociedad una persona que tenga conocimiento de una lucha antigranizo, la formación de granizo, etcétera, etcétera, todo lo que respecta a eso. Bueno, a lo largo y ancho del país se empiezan a suscitar, debido a la necesidad exclusivamente de lo que estaba padeciendo el veterano, se empiezan a formar distintos centros de veteranos, del cual fui partícipe yo acá en San Rafael, y a lo largo y ancho del país comienzan a tomar más prestación, a perfeccionarse cada uno más en lo que estaba emprendiendo de cada uno de los centros, por lo tanto comenzamos a luchar por nuestros propios derechos, por lo cual uno siente la necesidad de estar representado a nivel nacional. Por eso es que se forman no solamente el centro de veteranos, sino agrupaciones y también la Federación Nacional, que es quien nos representa a nivel país, ¿no? A nivel gubernamental, pero a nivel nacional. Y en esto corrió mucha agua debajo del puente, ¿no es cierto? Porque no todas las ciudades, si bien todas las ciudades tuvieron sus propios veteranos, no a todos nos recibieron de la misma forma. Yo he encontrado, no sé, Jorge Lucero, mi compañero de balsa, que en una oportunidad me dice, no, yo acá en Pico, creo que fue de La Pampa, que es donde vive él, vine, tenía mi secundario completo, entré a trabajar un banco. Acá nos hicieron dar vueltas, pero mucho, mucho. En ese momento un poco éramos los loquitos de la guerra, no voy a tomar una persona así por no sé las consecuencias que puedo llegar a tener. Y eso con el transcurso del tiempo duele y mucho. Por eso muchas veces cuando se me pregunta en una charla qué es más duro, si es la guerra o la posguerra, para mi vivencia es mucho, pero mucho peor la posguerra. La posguerra en donde uno tiene que lidiar, aparte de lidiar con uno mismo, con los pesares de uno mismo propios de la guerra, con todo el entorno, ¿no es cierto?, con la familia, que traten de que uno lo entienda, que lo contengan, de que nos entiendan nuestros tiempos, que entiendan nuestras lágrimas. Siempre detrás de una sonrisa corre mucho, un mar de lágrimas muchas veces, porque yo del naufragio hasta ahora no tengo un solo día de libertad para no haber pensado en Malvinas. Para mí, los 365 días me traen memoria. Nunca falta algo que me lleve al 82. Y muchas veces en el seno de la familia, por ahí se nos dice, ya está, lo que tenían que hacer ya lo hicieron. Ya hicieron todo lo posible. Pero creo que nos debemos también a esos 632 que no volvieron. Esas personas que muchas veces, los chicos de la guerra, fueron jóvenes que entregaron lo que cualquier argentino hubiera entregado, dieron todo, dieron su vida, allá no importaba si hacía frío, si las balas estaban vencidas, si la comida no era la apropiada, no se pensaba en eso, se pensaba en el único objetivo que era defender nuestra soberanía, tomar las islas como se hizo, y a Dios gracias, creo que la historia, si le damos un poquito de tiempo, va ubicando cada cosa en su lugar. En un principio nosotros mismos nos vinimos como perdedores y lamento comunicar a la sociedad que el primero que reconoce la gallardía y la valentía de nuestros soldados fueron los ingleses. Ellos son los primeros que dijeron no picnic, no vinieron de picnic, vinieron por 10 días y les costó 74. Lo del crucero Belgrano fue un párrafo aparte en donde se pierden 323 vidas, 2 civiles y 321 que estábamos bajo bandera, entre conscriptos y militares. Sin lugar a dudas que fue una enseñanza muy profunda, en donde difícilmente tengamos una experiencia similar o que supere a esto, porque cuando se pone en juego la vida, en donde no se sabe el destino de nosotros, y no se sabe qué nos va a pasar en un minuto a minuto, realmente uno se aferra a Dios, se aferra a un rezo, se aferra a un rosario y se aferra a la fe. Y después de quienes no aprendieron a vivir con esta mochila que nos va a costar toda nuestra vida, lidiar con esta mochilita que nunca jamás nos la vamos a poder sacar de encima, son quienes quedaron
del 82 hasta la fecha atendidos por un suicidio. A nosotros nos atañan enfermedades, tenemos una longevidad de vida distinta al común de la sociedad, se nos va como agua entre medio de los dedos, pero entiendo y tengo la plena seguridad que quienes tomamos esta postura, que somos un puñado bastante grande de veteranos en seguir esta educación hacia la sociedad, este reconocimiento. Por eso cuando la familia nos pasa factura, que dejemos, que colguemos los guantes, que ya está, lo que tenemos que hacer ya lo hicimos. Si lo dejamos de hacer, en lo particular, me sentiría un hipócrita y una persona que dejaría de cumplir el cometido que me propuse, que es malvinizar. Nunca, jamás debemos olvidar el sacrificio puesto en manifiesto de quienes no volvieron. Como bien dije, la historia va poniendo cada cosa en su lugar. Los primeros que comenzaron a poner las cosas en su lugar fueron los ingleses, los primeros que empezaron a entender la gallardía de nuestros soldados, sin interesar que había un cheque por 2,50 mangos, que era nuestro sueldo, sin interesar el frío, si la ropa era apropiada o no era apropiada. En una guerra no se va de vacaciones. Entendimos que había que defender la soberanía y así lo hicimos. Y gracias a Dios, si bien no hay que sentirse orgulloso de haber participado en una guerra, sí nos sentimos orgullosos de haber pasado la historia y haber sido reconocidos en primer orden por nuestro enemigo, porque ya hay datos en demasía que dan testimonio de eso. Y hoy por hoy poder decir a la sociedad, a la familia, a un amigo, de lo que vivimos nos dejó una enseñanza grandísima para poder transportarle y poder dárselo a la sociedad. Tenemos un país que es espectacular, espectacular por muchas razones, pero también debemos entender que un país lo tenemos que construir entre nosotros, y creo que un ejemplo de entrega es la que hicieron estos 632 soldados. Lo máximo que uno puede ofrendar es su vida. Ellos lo hicieron. Y si en alguna oportunidad la sociedad en su conjunto creo que toma conciencia de lo que se entregó, de lo que se vivió y de lo que sufrió, vamos a tener un destino mucho mejor de lo que tenemos ahora.